Buenas lunas, chicos, buenas lunas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de todos los miércoles, Deliberadamente, un espacio creado especialmente para compartirte información valiosa, pues que desatora, que sana y sobre todo, como siempre decimos, que te va a ayudar a aterrizar la espiritualidad a la vida cotidiana. ¿Y tú, qué onda? ¿Experimentas siempre maltrato o el mismo dolor, las mismas inseguridades, miedos en tus relaciones, el mismo tipo de pareja, abandono o temas con el dinero? Pues quédate porque hoy vamos a hablar de algo muy importante que me han pedido muchísimo. Y esto es, déjenme le bajo aquí el volumen, ¿por qué se repite esta situación en mi vida? ¿Por qué siempre se me repite lo mismo? Yo soy Jaque Moreno, experta en empoderamiento de personas y desarrollo de negocios, y te recuerdo mi WhatsApp, que es 55 80 70 0560, y mi correo electrónico, que es contacto@jaquemoreno.com. Chicos, este WhatsApp lo pueden usar para pedirme informes acerca de mi programa de empoderamiento, informes sobre las pláticas que doy, etcétera. Por favor, porque me han llegado muchísimos mensajes, pues con muchos elogios, con muchas cosas lindas, pero en realidad pues no puedo contestar a todos esos WhatsApps. En realidad el WhatsApp es para que me pidan informes. Disculpen si no contesto todos esos mensajes. El número es 55 80 70 0560. O también escríbeme al correo. Si tú quieres lograr objetivos de vida, de negocio o de carrera, pues me puedes pedir informes. Yo te ofrezco sesiones individuales de empoderamiento que son muy poderosas en sí solas y en conjunto te pueden ayudar a hacer cambios importantes en tu vida. Yo te garantizo 100% los resultados si tú te comprometes al proceso, y las tengo por Skype en todas partes del mundo o presenciales en la Ciudad de México. Así que si quieres informes, por favor escríbeme un correo. A ver, chicos, ¿por qué siempre se nos repite lo mismo? ¿Por qué? Miren, la mayoría de las personas, y yo creo que yo misma en algún momento decía, Dios, ¿no? Parece que estoy como tonta, o qué me pasa, ¿no? Y entonces nos agarramos el látigo y nos sentimos a veces muy tontos o muy débiles, porque pues como que volvemos a caer en el mismo tipo de situación, en el mismo tipo de dolor, con la misma persona, con el mismo tipo de pareja, o ya me vi otra vez de que según yo ya había entendido, pero siempre se me va el dinero, o tengo conflictos similares en diferentes momentos de mi vida y nada más cambia el escenario y las personas. Y yo hoy quiero decirte algo, por favor, no agarres el látigo, ¿sí? Aquí se trata de crear conciencia, y lo primero que quiero decirte es que tus experiencias no son casuales. No estás mal de la cabeza por hacer cosas tontas o irracionales, no estás tontito, no estás mal de la cabeza. Lo que estás haciendo es procesar información para finalmente sanarla y trascenderla. Y repito, ¿sí? Todas las situaciones que se repiten en tu vida como experiencias, todo lo que experimentas en tu vida, se está experimentando y se está repitiendo para procesar esa información. O sea, tú no estás repitiendo una situación por tontito, tú estás repitiendo una situación para ayudarte a sanar. Tú estás buscando sanar, tú estás buscando trascender, y por eso estás repitiendo algunas situaciones. Por lo tanto, es más fácil si vives esas experiencias desde esa comprensión y no las juzgas, para que este programa también te pueda ayudar a empezar a preguntarte algunas cosas y poder de alguna manera ver el hilo conductor y los patrones que te llevan a repetir cada vez lo mismo. Miren, chicos, en realidad hay muchas teorías de si el libre albedrío existe o no existe, y en realidad sí existe una vez que somos conscientes, una vez que nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que nos están haciendo, pues de alguna manera, repetir lo mismo. Mientras tú no seas consciente, en realidad es muy difícil ejercer un verdadero libre albedrío, porque no somos tan dueños de nuestros actos como creemos todo el tiempo, ¿sí? Nuestra cultura nos ha condicionado, nuestra familia nos ha condicionado, nuestros antepasados nos han condicionado, y nuestras experiencias desde chiquititos, nuestras circunstancias, también nos condicionas. Y por eso caemos en los mismos conflictos, en las mismas personas y en las mismas situaciones
una y otra vez, hasta que un día te das cuenta de que no repites las cosas por casualidad y entonces, de alguna manera, algo te despierta y te das a la tarea de entender tus conflictos para entonces sí poder ejercer tu libre albedrío, para decidir cómo vivirlos desde la comprensión y poder elegir mejor, usar verdaderamente ese libre albedrío. Por ejemplo, chicos, les voy a dar un ejemplo muy común en mucha gente que viene conmigo. Vamos a pensar que tú tienes en la vida un tema de valor, ¿sí? De aprender a amarte a ti mismo, de aprender a ser independiente emocionalmente. Entonces tú vas por la vida, ¿no? Y a lo mejor te fijas desde que empezaste en la adolescencia y todas tus relaciones, bla, bla. Y de pronto, pues tú te das cuenta que te involucraste en una relación donde fulanito o fulanita, pues te golpeaba cañón, te golpeaba y aguantaste muchísimos años y no pudiste entender qué onda, hasta que un día despiertas y dices, no, necesito aprender a valorarme a mí misma, necesito aprender a ser más independiente emocionalmente, a amarme más, ¿sí? Entonces vamos a pensar que de pronto logras salirte de esa relación tóxica y entonces empiezas ese camino de valoración, porque te das cuenta y dices, no puedo más, necesito aprender a amarme a mí mismo. Entonces ahí vas por la vida, etcétera, etcétera, y de pronto te encuentras otra persona en cuestión, y esa persona en cuestión obviamente ya no te pega, ¿no? Aprendiste esa parte de la lección, pero de pronto empiezas súper bien en esa relación, bla, 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 y de pronto te das cuenta que esa persona te está manipulando todo el tiempo y que empieza a, pues, chantajearte. Digamos que ya no te pega, o sea, ya no es tóxica en el sentido de que te pega, pero sigue siendo tóxica porque de alguna manera está ejerciendo el chantaje o la manipulación. Y entonces dices, Dios, ¿no? Me doy cuenta de que, ok, ya no me pega, pero sigo, de alguna manera aprendí, empecé a amarme a mí misma, pero no lo suficiente. Por eso estoy sintonizando con esta persona que me está poniendo esta situación otra vez, para que yo pueda subir ese escalón en la cuestión de valor o de amor propio. Y entonces vamos a pensar que dices, bueno, trato de negociar el asunto, pongo mis límites, se termina la relación. Y ahí voy por la vida, ¿no? Ya aprendí, ya estoy más fortalecido, etcétera. Y de pronto te encuentras a esa pareja que te va a amar muchísimo, que vas a durar muchísimos años, y de pronto se muere o de pronto te abandona. Y de pronto tú dices, wow, ¿por qué me vuelvo a quedar solo? ¿Por qué estoy en esta situación? Y entonces la vida te dice, es que tal vez tenías tanto miedo y estás tan apegado, porque de alguna manera la dependencia emocional tiene mucho que ver con apego, que ahora sí, ya no estás jalando al golpeador, ya no estás jalando al manipulador, ya no estás jalando de alguna manera algo tan tóxico, pero de pronto estás en una relación muy linda en donde tú te pierdes porque ese hombre o esa mujer te ama muchísimo, te pierdes, te vuelves a perder tú a ti misma, ¿sí? Te vuelves a perder en esa relación porque es tan linda y entonces crees que ya te amas más porque estás en una relación. Sí, efectivamente, ya aprendiste a valorarte más y amarte más, pero de pronto te pierdes tanto en esa relación tan linda, te apegas tanto que de pronto esa persona te abandona y pues de todos modos, Juan, te llamas. ¿Por qué? Porque todavía no aprendías el desapego en el amor, amarte suficiente, que siempre es un tema de valor. O sea, este es un ejemplo muy claro en donde el tema es el mismo siempre y se van repitiendo situaciones para que yo pueda subir un escalón más en el tema de valor. Y vamos a aprender que vamos a pensar que tú ya lo aprendiste y todo. No siempre se repite lo mismo en relaciones de pareja. Tal vez, como el tema es el de valor, también se te van a presentar situaciones en donde, por ejemplo, tú sientes que no valoran tu trabajo o te da penita cobrar suficiente por tu trabajo. Y ahí vas por la vida trabajando muchísimo sin cobrar suficiente, etcétera, porque el tema es el mismo, es un tema de valor. O no ponerte límites en el trabajo o no poner límite a los demás. Entonces tienes conflictos que te van a enseñar sobre cómo valorarte y amarte a ti misma en esta fisicalidad. Ese es un ejemplo muy claro que muchas personas han venido con este tema de valor. Evidentemente es un ejemplo muy burdo, no quiere decir que ese caminito sea para todos, pero es muy, muy común. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces, cuando yo ya he aprendido ciertas lecciones sobre el tema de valor, de amor propio, pues el universo me va a poner otras situaciones en donde yo pueda elegir mejor.
Y vamos a pensar que yo ya trascendí, que yo, como les decía al principio, yo ya trascendí, yo ya procesé esa información. Bueno, el universo entonces quiere estar seguro de que tú en verdad aprendiste la lección y probablemente, aunque tú ya estés en esa conciencia y cambiado de vibración, pues te presentará un par más para que tú tengas la oportunidad de decirle al universo, no, 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 esta vez ya no. Como dicen, tiene un pico, es amarillo, tiene 2 patas, parece pato, es un pato. La verdad es que no, 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 muchas gracias. Y solo entonces el universo va a traerte nuevas experiencias con otras cosas que no se repitan como se ha repetido en el pasado. Y entonces hasta tú mismo puedes hacer el trabajo proactivo de decir, ya me di cuenta de qué es lo que tengo que trabajar. Entonces puedes hacer hasta un pacto y decir, tráeme el universo, tráeme la situación, porque de esta manera yo puedo seguir aprendiendo y puedo decir no a lo que yo ya comprendí. Y lo que se comprende abre la conciencia. Y en una conciencia abierta, pues entonces cambio de estación, sintonizo y resueno con otras situaciones. Cuando abres tu mente a otra posibilidad, jamás vas a poder regresar a la posibilidad anterior, ¿sí? Y entonces te vas a permitir vivir nuevas experiencias y no solamente repetir las mismas una y otra vez. El pecado que vemos en el otro es el que tenemos que sanar nosotros, chicos. Entonces, acuérdense, hemos hablado aquí muchísimo de que nosotros somos la causa y nunca el efecto. Entonces, aquello que yo veo en el otro, ese conflicto que yo veo en el otro, es esa cosa que no me gusta del otro, eso que estoy viendo allá afuera, es eso que veo como pecado o como algo tan malo, imperdonable, eso que veo en el otro es lo que yo tengo que sanar. Y generalmente nos vamos a sentir atraídos a personas o situaciones que tienen la misma información que yo, pero la tienen de alguna manera complementaria. ¿Qué quiere decir? A veces directa o a veces a la inversa. Vamos a pensar que si yo traigo una información de que yo no puedo tener hijos, que es una información, ¿sí? Yo no puedo tener hijos. Y entonces probablemente voy a resonar o atraer, digamos, personas o situaciones, personas, por ejemplo, que no quieren tener hijos, o vamos a pensar, yo no puedo tener hijos, y me voy a traer una pareja que aunque pueda, no quiere tener hijos, por ejemplo. Entonces trae la misma información y me la encuentro de manera complementaria, pero de la manera directa. O puede ser a la inversa. Yo traigo la información de que no puedo tener hijos, ¿sí? Y siempre voy a estar rodeada de que la hermana, la tía, la mejor amigo y todo, siempre están lleno de chiquilleríos y pueden tener hijos, porque eso va a detonar en mí un dolor, ¿sí? Para que yo pueda trascender esa información de no tener hijos y pueda sanar, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo, o sea, con nuestras creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un concepto preconcebido sobre algo. De alguna manera una creencia es los lentes con los que yo veo la vida, con los que yo veo las situaciones. Y esos lentes con los que yo veo la vida, pues es la manera en que yo pienso, obviamente por esa creencia, y por ende siento. Y como yo siento, es que yo voy a interpretar ciertas situaciones y por ende voy a actuar. Pero pues estos conceptos preconcebidos son muy distintos para cada quien, aunque se llamen igual. Imagínate que hablamos de la lealtad. Pues para ti la lealtad debe comprender ciertas cosas y para el de al lado comprenderá otras. A veces una persona puede considerar una gran deslealtad un tipo de acción y para otro puede ser nada, no se engancha con eso porque no lo considera una deslealtad. ¿Qué me dicen cuando hablamos de Dios? Bueno, ¿cuántos conceptos, ¿no? ¿Cuántas creencias, a eso hablo, cuántos conceptos preconcebidos no hay sobre Dios? Tu Dios puede ser diferente al mío y sentir cosas diferentes al respecto. O cuántas creencias distintas hay sobre el dinero. O sea, depende de las circunstancias, depende de mi herencia, depende de mis antepasados, de la conciencia colectiva, depende de mi cultura, depende de lo que escuché en mi casa, cómo yo percibo el mundo. Y con esos lentes que yo me pongo para percibir el mundo, evidentemente voy a ver proyectadas las situaciones afuera y de esa manera las voy a interpretar. Pero qué padre, porque esa proyección lo que me está ayudando es a sanar esa información y a trascenderla, ¿sí? ¿Tú con qué lentes ves el mundo? ¿Con qué lentes piensas? ¿Con qué lentes sientes? ¿Y con qué lentes actúas? A ver, y dirás, no, pues sí.
Este es el tema de toda la vida. Todo el mundo dice que las creencias, bla, bla, bla. Sí. ¿Cómo puedo detectar mis creencias? Primero hay que entender que las creencias tienen injerencia directa en nuestro comportamiento, ¿sí? Yo voy a actuar conforme a mis creencias, punto, no hay de otra, ¿sí? O sea, siempre, así yo diga misa, así yo diga otra cosa, tú vete actuando y estás actuando conforme a tus creencias. Hay creencias que te ayudan a avanzar, hay creencias positivas y hay creencias muy limitantes, pero así como yo creo, me comportaré, siempre. Por eso, uno de los mayores errores que cometemos es que suponemos las cosas todo el tiempo. Porque cuando suponemos, estamos proyectando, digamos, nuestro mapa mental y al hacer esas suposiciones, pues conforme a eso actuamos, ¿no? Vamos a pensar que alguien, voy a una fiesta y alguien puso una cara. Y entonces yo tengo un mapa mental de que pues todo mundo me rechaza y a mí siempre me hacen caras porque yo siempre caigo gorda. Entonces yo puedo interpretar esa cara conforme a la creencia de que a mí siempre me hacen caras, yo siempre caigo gorda, y a lo mejor esa persona tenía calor y le hizo, ¿no? Pero tú ya estás viendo que te hizo, a ti, ¿sí? Es una proyección directa de tu mapa mental, esa suposición. Tú estás suponiendo, conforme a tu creencia, que esa persona te hizo una cara porque a ti siempre te hacen caras o porque seguramente te vio feo, porque seguramente te odia, porque eso es lo que tú crees de ti mismo, ¿sí? Y probablemente, y muchas veces, está muy alejado de la realidad. Entonces, para detectar tus creencias, hay que hacer un proceso de disociación de ellas. O sea, tengo que entender que yo no soy mis creencias, que yo soy mucho más que eso, pero que actúo conforme a mis creencias. Entonces, tengo que hacer un trabajo de observación. O sea, me voy a salir un poquito de esta situación y voy a verme a mí mismo como en una pantalla. Me voy a auto-observar. ¿Qué voy a observar? Obsérvate cómo te comportas. Obsérvate en qué escenarios estás y convives. ¿Para qué vas? ¿Para qué te juntas con esa gente? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué haces y qué dices? ¿Cómo te sientes con lo que haces y lo que dices? Y ojo, esto se trata de observar sin juicio. No te justifiques, porque cuando entra la mente racional a justificar, ya no puedo observar sin juicio. Entonces, yo te pido que el primer paso es que entiendas que la creencia, pues tiene que ver con tus comportamientos. Entonces, al observar mis comportamientos, yo puedo encontrar el hilo conductor y puedo entender cuáles son mis creencias más limitantes que me están llevando a repetir ciertas situaciones en la vida. ¿Cómo te comportas? ¿Con quién te juntas? ¿En qué escenarios estás? ¿Para qué vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Y al observarte, te das cuenta de que las creencias son totalmente, pero totalmente irracionales. Y las creencias vienen de dos grandes temas. Debo de y tengo que. Tengo que caer bien, tengo que hacer tal cosa, debo de. De ahí vienen las creencias más irracionales y las que llamamos tontas, de eso, debo de y tengo que. Dentro de las cosas que hago y no quiero hacer, están estas creencias irracionales. En esta incoherencia, tú puedes encontrar las creencias irracionales. Te voy a poner otro ejemplo, muy, muy burdo. Es que voy a ir a la fiesta con este tipo de personas. Tengo que ir a esa fiesta con este tipo de gente. Pero en realidad yo siento que no quiero ir. Pero yo me digo, voy a ir porque tengo que. Ahí es donde te paras y dices, ¿por qué lo hago entonces? ¿Por qué lo hago? Y a lo mejor un tipo de respuesta posible podría ser, porque si no voy, van a decir que qué sangrona. Y como soy sangrona, ya no voy a pertenecer, no me van a querer y me van a ignorar. Y cuando a mí me ignoran, yo siento que no va. Vamos a pensar. Y entonces ahí cuando dices, mira, yo pienso que si no voy, me van a decir que soy sangrona. ¿Esto es real? ¿Esto es objetivamente real? Y tal vez la respuesta, cuando lo piensas, dices, no, no es real. ¿De dónde viene? Tal vez yo siento lo mismo cuando alguien me dice que no.
Cuando alguien me dice que no, o no viene a mi fiesta, vamos a pensar, o me dice que no, yo me siento ignorada. ¡Ah, wow! ¡Ah, wow! Me acabo de dar cuenta que esa creencia me está limitando y entonces me encuentro haciendo cosas que no quiero hacer, ¿sí? Porque tengo ciertas creencias que me limitan y me ponen en una prisión y entonces empiezo a tener comportamientos tóxicos que me dañan, que no ponen límites y que bajan totalmente mi autoestima y por eso se me repiten ese tipo de situaciones. Así funciona. ¿Cómo ven? Y este programa va a estar súper, súper interesante, así que quédense, les estoy poniendo este ejemplo, para que les empiece ahora sí que a girar la ardilla y digan, ¿qué situaciones se me están repitiendo muchísimo? ¿Qué temas yo me he dado cuenta que tengo que trabajar? Y quiero darte este caminito para que empieces a autoobservarte y empieces a ponerte ejemplos, es decir, hago esto por esto es real, sí o no, quién me lo dijo, de dónde viene, y cuando empiezas en verdad a hacerte las preguntas correctas y a dejar de justificarte y a dejar de juzgarte con el látigo, ahí está la riqueza de lo que puedes encontrar para poder salir exactamente de la repetición. Así que se va a poner buenísimo, quédense porque vamos a hablar de cómo detectar estas creencias, de cuáles son las creencias que más nos limitan y qué hacer para dejar de repetir lo mismo. Así que quédense y yo saludo, como siempre, a mi Juan Manuel Martínez, angeloterapeuta precioso. Gracias por estar, precioso Juanma, gracias por estar siempre. Te mando un beso. Alejandro Sánchez Aguilar, bienvenido. Wendy García Virueta, buenas lunas, mi coachí preciosa. Shakti Dumabati, ¿cómo estás? Marta Arellano. Juan José Soto, excelente noche, Yaque, bendiciones. David Guzmán está viendo el video. Ángeles Flores Aguilera, hola Yaque, buenas lunas. Shakti dice, hola mi Yaquelinda Bella, hola comunidad Yaque. Bienvenidos todos, Guillermo Hernández León, Pablo Moreno Moro, mi padre, gracias por estar, te amo. Marilú Roa de la Vega, saludos hermosa Yaque, saludos Adriana Soto, ¿cómo estás? Excelente tema, dice Shakti. Marta dice, Yaque, buenas noches, guapa como siempre, muchas gracias. Humberto Quintana, hola Yaque, como siempre un gusto escucharte, bendiciones. Mi preciosa Naomi, hermana del alma, gracias siempre por estar, te amo. Blan Salazar, hola Yaque. Adriana, buenas lunas a todos. Noé Chávez, hola Yaque. Gabriel Osorio, ¿cómo estás? Ahí saludan a Ana Línea Redondo. Mi Silvana Tana desde Argentina, hola. Cada día más bonita, te hace bien Querétaro. ¿Tú crees, Sil? ¿Tú crees? Es el calorcito y la relajación, ya sabes, este espacio precioso donde hay un cerro divino y sí, dan ganas de relajarse y sobre todo estar con la gente que más amo. Yo creo que eso es lo que se refleja. Muchas gracias, Sil, ya sabes todo lo que te quiero. Mario Martínez Pérez, ¿cómo estás? Claudio González, me agrega, por favor. Claudio González, bienvenido a esta comunidad, no te había visto. La manera de agregarte es que tú le pongas like o seguir a esta página donde estás y automáticamente ya estás agregado. Enrique Escobar Mendoza, hola Yaque, saludos, buenas lunas, mi querido coachí precioso. Gracias por estar, ya no había estado en vivo, ya te extraño, espero verte pronto. Gabriel dice, hola Yaque, te saludo con cariño, te veo y escucho perfectamente. Muchas gracias, chicos, ya medio arreglé el tema, qué buena onda. Yasmín Terrazas, hola Yaque, disfrutando mi presente, agradecida por lo que sí tengo. Qué buen comentario, agradezcamos el presente, chicos. Si ya lo supiéramos todo y ya hubiéramos trascendido todo, pues ya no estaríamos en este plano. Así que acuérdense que se hace camino al andar y que lo importante es el camino, no tanto el resultado. Hay que disfrutar aquí y ahora que tenemos vida y ese es un regalo. Paco Navarro, ¿cómo estás? Bulmaro, hola Yaque, buenas noches. Qué bueno que estás en vivo otra vez. Leti Córdoba, ¿cómo estás? Mónica Lario, saludos Yaque, como siempre aprendiendo mucho de tus enseñanzas. Muy buenas lunas, gracias. Mari Guerrero, hola. Ilberro está tagueando a Anaeli Martínez, pues ojalá puedas ver el video. Y aprovecho, porque aquí están tagueando gente. Si ustedes están aquí y me hacen el favor, yo solo les pido que compartan en este momento mi video en vivo o cuando puedan, porque es la manera en que más gente puede conocer esta información y es la manera en que yo tengo de crecer. Es lo único que les pido. Échenme la mano compartiendo, por favor, este video. Gaby González, hola Yaque, here I am, present. Pues qué buena onda, Gaby, siempre tan linda con tus comentarios. Espero que nos des ejemplos y opiniones.
Mónica Flores, muy atenta, ya que muchas gracias, como siempre, Moni, tú muy aplicada. Laura Gudiño, ya sabes que te quiero, te mando un abrazo. Edgar Castañeda, ¿cómo estás? Puma Oldi, buenas noches, Jaque. Gracias por tan importante tema. Sabes, me estoy enamorando nuevamente de una chica que no me quiere. Me engancho con sus problemas y quiero siempre ayudarle y me abandono. Y en mis noches de soledad me pregunto qué debo cambiar. Aún no lo sé. Gracias por tu comentario, Puma Oldi. Sí quiero aclarar, chicos, que yo sé que tienen muchas ansias de contestar todas sus dudas de por qué a mí se me repite esto y esto. Pero evidentemente eso es un trabajo de hormiga. Entonces me van a disculpar si yo no puedo al spot decirles, esto es justamente tu creencia, porque tendría que conocer muchas cosas. En el programa de empoderamiento, por ejemplo, las personas que vienen conmigo, pues indagamos muy a profundidad porque la idea es cambiar esas creencias. Entonces, una disculpa de antemano que no les pueda decir todo exactamente, porque sería muy irresponsable de mi parte sin conocer todo el contexto. Sin embargo, sí puedo darte una guía y una orientación. Pero acá, Puma Oldi, dices, me estoy enamorando nuevamente de una chica que no me quiere. En principio, por ahí dicen que no nos enamoramos de nadie, resonamos con alguien. No nos enamoramos, solo resonamos, ¿sí? Entonces, hablando de la resonancia, y tú dices, nuevamente estoy resonando con alguien que no me quiere y enganchándome con esos problemas y siempre ayudarle y me abandono, dice, no sé qué debo cambiar. A ver, ¿a qué te suena? ¿Sí? Si yo siempre estoy resonando con gente que me hace un lado, que me abandona, que no me está valorando, evidentemente tiene que ver con un tema de valor, que es el ejemplo que puse al principio. Tendría que conocer toda tu historia para saber por qué quieres siempre ser el rescatador. Probablemente estas situaciones te ayudan a confirmar tu creencia de que siempre te abandonan o a confirmar esa creencia de que tú siempre tienes que trabajar de alguna manera por el amor. Entonces tienes que rescatar y darlo todo porque de alguna manera aprendiste, tal vez desde muy chiquito, con el ejemplo de tus padres, por eso tendría que ver toda tu historia familiar, genealógico, etcétera, ancestros y situaciones, circunstancias que viviste en la vida para saberlo, pero probablemente, ¿sí? Tú aprendiste que el amor es trabajo, ¿sí? Que hay que darlo todo porque esa es la única manera que te van a querer. Entonces tú estás buscando a través de esa resonancia con este tipo de personas, estás tratando de confirmar esa creencia hasta que hagas un alto y la pares y digas, oh cielos, esa es mi creencia. Ups, estoy repitiendo lo mismo porque no me había dado cuenta de que lo repito para confirmar esa creencia que justo me está limitando a vivir relaciones más sanas, ¿vale? Entonces, para oreja, porque ahorita vamos a ver como un procesito que te puede ayudar a ti mismo a hacer el trabajo en casa, pero evidentemente si esto se te repite muy seguido, yo sí te recomiendo que pidas ayuda para que puedas realmente identificar cuál es la creencia detrás. Marsol, ¿cómo estás? Laura Gudiño, la mejor, buenas noches, tengo un compromiso y tengo que salir, pero te veo en repetición, lo mejor, gracias por tanto, la mejor, muchísimas gracias, te mando un abrazo y diviértete en tu compromiso. Edgar Castañeda, saludos ya, que buena noche y saludos a todos aquí presentes. Gaviota, ¿cómo estás, Gaviota? Marlene Bobadilla, bienvenida. Mimi Herminio, ¿cómo estás? Shakti, deliberadamente, ya que Moreno, experta en empoderamiento, ya está poniendo ahí mis datos, muchísimas gracias. Saludos desde Guadalajara, sí, Mimi, te quiero mucho, gracias por compartir, yo también a ti, Mimi. Gaviota, tú eres una inspiración, abrazos, ya que pues yo lo creo, y como lo creo, así es, hablando de creencias. Muchísimas gracias, Gaviota. Moisés Cruz, Bella Luna, hermosa, Bella Luna. Jesús Aguilar, besos, Alicia, ya me estás fregando. Mi querido Jesús, siempre me echa carrilla. Muchas gracias, te mando un abrazo y un beso, como siempre. Moisés Cruz, siempre es grato verte, gracias. Florenci Solís, bendiciones, Jaque, Mosha, muchas gracias. Juan Manuel Martínez, belleza, gracias. Ismael Sánchez, Pilar García Reyes, hola Jaque. Te sigo desde el Congreso Empodérate después de una ruptura. Es la primera vez que llego a tiempo para estar en vivo con ustedes. Muchas gracias. Pilar García, pues bienvenida a esta comunidad. Gracias por tener el honor de tu tiempo y tu atención. Ojalá puedas estar más en vivo con nosotros. Por favor, denle la bienvenida a Pilar y espero que puedas pues crecer en comunidad como todos lo hemos hecho durante todos estos años. Bueno, no todos, casi 2 años. Edgar Castañeda, un buen tema. Gracias por brindarnos este conocimiento. Es un placer. Luis Baeza, wow, fiu, fiu. Mamacita, me gustas mucho, te amo, eres mi gran amor. Luis Baeza, no soy tu mamacita, no soy tu mamacita. Yo nada más tengo 2 hijos y soy mamacita de 2 hijos. Entonces, pues, gracias por
por tanta admiración, pero no, no soy tu mamacita. Adriana Zúñiga, ¿cómo estás? Miguel Ángel Castillo, aquí estamos presentes. Alice HN, ¿cómo estás? Tony Salazar, ¿cómo estás, hermosa? Mi querida Tony, que después de tantos programas que has visto, por fin te decidiste a venir acá. Es un gusto conocerte en persona y vas a ver que vamos a hacer un trabajo lindísimo. Gaby González, yo tengo una cuestión que hace que choque espiritualmente. Si es así y las situaciones que tenemos son para aprender o evolucionar o desaterar, pregunto, ¿cómo puedo no juzgar y en todo caso comprender? Tengo una amistad muy cercana a la que puedo llamar hermana. Uno de sus hijos roba, lo hace con ella, sus hermanos, sus abuelos, sus trabajos, y ella llora y se lamenta. Cuando platica conmigo sobre sus frustraciones, no sé cómo hablar con ella sin sentir que estoy juzgando. Y si es mi espejo y yo no lo hago, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué necesito trabajar? ¿Y cómo puedo hablar con ella de este tema sin sentirme mal por señalarlo con dureza? Pues ahí está tu respuesta, Gaby. Mira, Gaby, tú eres una persona que nos hace muchísimos buenos comentarios y de verdad muchas cosas muy puntuales, pero sí noto en tus comentarios que a veces te haces bola tú solita y le quieres empezar a buscar tres pies al gato, y eso es normal, muy normal cuando estamos en esta búsqueda espiritual. Pero a ver, ok, tu amiga está en eso, y no voy a hablar de la creencia de tu amiga que le hace resonar con que todo el mundo le robe y que tengo un hijo así, y que además se lamente, porque ese es tema de otro cantar. El punto eres tú. Aquí estás diciendo tú la respuesta en tu pregunta. Dices, ¿cómo puedo hablar con ella en este tema sin sentirme mal por señalarlo con dureza? ¿Sí? Y sin juzgar. Aquí tu tema es el juicio, y creo que de lo que te conozco ahora que has estado en esta comunidad, pues tú tienes un tema ahí con el juicio, ¿sí? Entonces yo siempre tiendo a juzgar las situaciones, y entonces me cuesta trabajo buscar el balance, porque pienso que si yo doy un comentario con dureza, entonces estoy siendo mala onda, ¿sí? Eso es una creencia. Entonces, y además lo voy a hacer de tal manera que todo mundo piensa que le estoy juzgando, cuando en realidad no es así. Entonces tú siempre resuenas en estas situaciones donde tú quieres dar un consejo, y ese consejo no puede salir bien porque estás peleándote entre el juicio y la dureza, o el cuestionamiento de la dureza con lo que tienes que tener. Entonces, a priori yo te pregunto, ¿te está pidiendo tu opinión? ¿Te está pidiendo un consejo? O tal vez lo único que tienes que hacer es estar en honesta compañía con esa persona, decirle lo que tú opinas una sola vez y después desengancharte de esa situación. Porque a veces tienes esta idea de que tienes que ponerte en esta situación de maestro todo el tiempo, cuando ni siquiera nos lo están pidiendo, pero tú siempre te pones en situaciones de maestro y entonces te estás peleando con esa situación de juicio y dureza. ¿Cómo la ves? Dime tú, ¿se te repite mucho esta situación? Laura Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Uf, el debo y tengo, dice Shakti, sí. Luis Román Vega, ¿cómo estás? Gracias por todos tus corazoncitos. Hola, Jaque Moreno, qué buen tema estás dando. Te mando un saludo. Muchas gracias, mi Julio, yo también. Manuel Muñoz, bella noche, bella noche. Buenísimo tema, buenísimo, me quedó súper claro. Mis tengo que y mis debo que son por buscar aceptación, totalmente los pude identificar con tus ejemplos, dice Jazz Terrazas. Pues qué alegría, revisen, en el caso de Gaby, ¿no? Tengo que dar un consejo, ¿sí? Tengo que ser amorosa, puedo dejar de ser dura, o sea, ¿dónde están tus tengo que y tu debo que? Y piensa de dónde viene y si son reales o no, para que veas ahí la incongruencia. Qué bueno que te quedó claro, Millas Terrazas. Sergio Pavón, saludos cordiales, pues saludos cordiales. Miguel Ángel Sánchez, saludos desde Puebla, saludos a mi Puebla precioso. Juan Oscar Venegas Cerecedo, hola Yaque, bendiciones. Mimi, hermosa tema, muy interesante, gracias por compartir, te quiero mucho, yo también. Seca Giorgio, hola Yaque, saludos desde Canadá, aquí aprendiendo contigo. Qué padre llegar hasta Canadá, ya vi que hasta tienes ahí un dibujito ahí. Mira, Seca Giorgio, pues bienvenido a esta comunidad, saludos a Canadá. Alice, mi hermosa Jackie, abrazos infinitos, igual a ti. Mónica, Oli, Lupita Dyer, Laura, guapérrima y brillante, muchísimas gracias. Lupita Dyer, hola. Cristian Raúl Figueroa Correa, como siempre es un placer escucharte y entender toda la ayuda que eres capaz de brindarle a la gente. Dios te siga bendiciendo y conservando muchísimos años más. Gracias, muchísimas gracias, Cristian, es un placer. Clau Miranda, hola. Mari Urdiera, hola, buenas noches desde Texas. Qué alegría llegar hasta Texas. Les mando un saludo.
Claudia Miranda, ¿cómo podemos resolver esos patrones? Voy a pasar a esto. Yasmín Terrazas está dándole la bienvenida a Pilar. Bulmaro, oye, Yaque, ¿qué de verdad hay en que a una mujer se le conquista con detalles? Eso sería como mal acostumbrarla. Bulmaro, ese es otro tema. Si quieres otro día hacemos de cómo conquistar a una mujer, ¿sí? Pero me parece que la mejor manera de conquistar a una mujer siempre será ser tú mismo, auténtico y verdadero. Elepa Ramírez Álvarez, hola, hola. Gaviota, ¿estarás en Querétaro con alguna de tus conferencias? Te conocí en Del amor y sus telarañas y me encantaría asistir de nuevo a aprender de ti. Sí, chicos, estoy planeando, pero otro tema, ya no sé. Del amor y sus telarañas, sí voy a ir, pero en otro momento de la vida, a otras ciudades donde no he ido, pero sí, estoy preparando algo en Querétaro y pronto sabremos. Yenaib Dulcecito, hola, ya llegué. Lau Villanueva, hola. Ya Torres, saludos, ya que Carly Curiel también está viendo el video. Y entonces, vamos a hablar de las creencias, chicos, y de qué vamos a hacer. Miren, cuando yo empiezo a detectar mis creencias, me doy cuenta de que no es el otro o la situación afuera de mí que tiene que cambiar, sino yo. Y eso ya lo hemos hablado muchísimas veces. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que en el otro o en esa situación está la parte que yo tengo que integrar en mí y no integrar, ¿sí? Vámonos por partecitas. O sea, cuando tú te des cuenta de que tus emociones son muy relevantes y están en correlación directa a tu forma de ver y entender el mundo, entonces empiezas ese camino de detectar y cambiar creencias, ¿sí? Por lo tanto, cuestionarnos nuestras creencias, nuestros valores, es lo más sano que podemos hacer. A veces, ¿cuántas veces no estamos casados con muchísimas cosas? Así deben ser las cosas, así me deben de querer, así debe de ser una pareja, Dios es esto y Dios no es el otro, la lealtad es así, no es así. O sea, ¿cuántas cosas ya damos por hecho y vamos por la vida así? Y además vamos alienándonos de gente o situaciones que pareciera ser totalmente distintas a nosotros y causando conflictos, porque evidentemente nos da miedo salirnos de nuestras creencias, porque de alguna manera las creencias tienen una función, que es darnos cierto tipo de seguridad y confort, ¿sí? Entonces, lo más sano que puedes empezar a hacer es a cuestionarte tus creencias y tus valores. Cuestionarnos a nosotros mismos de verdad es el acto más sano que podamos hacer, porque al cambiar esas creencias va a cambiar tu visión del mundo y al cambiar tu visión del mundo vas a cambiar tus comportamientos y por ende tu realidad. Y entonces, solo entonces, ya no va a ser necesario repetir esa lección en particular. Ahora, todo mundo tenemos un buen de creencias que vienen de la familia, de los antepasados, de la cultura, de cómo te hablaron, etc. Pero hay ciertas creencias que a todos nos atrapan y que sí quisiera mencionar para que empezáramos a hacer conciencia, ¿sale? Y si me ven sudando, chicos, es que es un calorón aquí que no me aguanto. Entonces, una disculpa por tanto sudor. Es lo bueno de estar aquí en Querétaro con tanto calorcito. Entonces, disculpe. Bueno, creencias que nos atrapan. La conciencia de separación es una creencia, chicos, ¿sí? ¿Cuál es la creencia de separación que todos tenemos como conciencia colectiva? Es de que yo estoy separado de los demás, ¿sí? Y cuando yo estoy en esa conciencia de separación, ¿sí? De que yo estoy separado de los demás, evidentemente voy a tener siempre una conciencia de egoísmo. ¿Qué quiere decir esa conciencia de egoísmo? Si yo tengo, tú no tienes. Y si tú tienes, pues yo no tengo. Y eso me va a llevar a un comportamiento de pisotear al otro, vamos a pensar. Y además, nos vamos a justificar todo el tiempo de las acciones que pisotean al otro. Porque como yo tengo esta creencia de que estoy separado del otro, ¿sí? Pues entonces voy a justificar el yo pisotear al otro, en un sentido figurado de pisotear. ¿Por qué? Pues yo creo que si yo tengo, tú no tienes, y al revés. Y pues, por eso estamos como estamos, chicos. Entonces, la primera creencia colectiva que deberíamos entender y por ende cambiar es que estamos separados, porque en realidad no es así, es una ilusión.
¿sale? La segunda creencia que nos atrapa colectivamente, aunque ahora ya está cambiando, ¿sí? Y entre más estamos trabajando y despertando conciencia está cambiando, es que la causa de tus problemas siempre está afuera. Entonces, esta creencia lo que dice es que todos mis problemas están fuera de mí y también todas las soluciones. Entonces vamos afanados como gallinas sin cabeza, tratando de buscar al culpable, pero no solo el culpable. Una vez que ya lo encontramos, tratamos de buscar la solución también afuera. Y por eso repetimos la misma situación todo el tiempo. Porque nosotros creemos que el problema está en el vecino, en el jefe, en mi pareja, en mi papá, en mi mamá, en los astros, inclusive, ¿no? En los astros, porque sí hay situaciones de astros, que hay energía disponible que nos afecta, pero acuérdate, ¿sí? Que tú tienes responsabilidad sobre tu creación. Entonces, ¿hay energía disponible? Sí. A todos nos pega, sí. Pero lo que yo hago con ella depende de mí, ¿sí? Entonces, no puedo, pero así como dice, no culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Será que no me amas? Y así andamos por la vida, chicos. Que si la causa está afuera y que si la solución también. Entonces, nos afanamos cañón y evidentemente nos vamos dando frentazo tras frentazo tras frentazo, porque repetimos lo mismo, porque buscamos allá afuera la solución y también el problema. Entonces, es una creencia que necesitamos empezar a cambiar a nivel general. Otra creencia, ¿sí? Que nos complica mucho la existencia y por la cual repetimos lo mismo, es el juicio, ¿sí? De que hay o sea, ¿qué quiere decir? De que hay cosas que no tienen perdón de Dios, ¿sí? Entonces, la creencia detrás del juicio es que hay un Dios, de alguna manera allá arriba, ¿no? Que es súper mala onda y que si no te portas bien, te va a caer un rayo y te va a mandar al infierno, ¿sí? Y entonces entra el juicio. Y entonces empieza la creencia de que esta persona no tiene perdón de Dios, esta persona porque hizo algo malo, entonces le debería de caer un rayo, este es bueno, este es malo, etcétera, etcétera. Y hasta que tú no sanes ese juicio, pues se te va a seguir repitiendo lo mismo. Dice un curso de milagros que aquello que tú juzgas más en la vida es lo que más vas a traer en la vida. ¿Para qué? No como castigo. ¿Para qué? Para que lo trasciendas y para que lo sanes, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene un juicio recalcitrante, estoy hablando de juicios grandes, ¿sí? De alienización de ciertos conceptos. Por ejemplo, con las personas, vamos a pensar qué se me ocurre, con las personas chismosas, ¿no? Pues vas a traer a tu vida pura gente chismosa y tú vas a decir, pero ¿por qué siempre se me pega esta gente? Porque tienes un juicio muy grande ante eso. O, por ejemplo, tengo un juicio muy grande ante las personas que se drogan, pero juicio neta en serio, que hago hasta manifestaciones y que siempre estoy de verdad juzgando a esas personas y que les digo son los viciosos, tarados, tititi. Ah, bueno, pues eso, de eso vas a tener en tu vida, ya sea porque te vas a encontrar una pareja así o porque tu hijo va a estar en esa situación de drogas para que tú puedas dejar de juzgar esa situación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquello que más juzgas es lo que más vas a traer a tu vida y lo que más vas a repetir. Entonces, una manera buena de hacerlo es revisa tus juicios. ¿Qué onda ahí? ¿Sí? Otra creencia colectiva que nos atrapa siempre, digo, espero que ya no está tan colectiva, entre más vayas trabajando conciencia, es el sacrificio y el sufrimiento como algo bueno, ¿sí? Porque el sacrificio y el sufrimiento viene de tu egoísmo, ¿sí? O sea, de alguna manera tenemos esta creencia que el sacrificio es bueno y que el sufrir, otro me hace sufrir y que al sufrir parece que me estoy ganando puntos para algo, ¿sí? Entonces tengo esta creencia de que solo a través del sufrimiento y del sacrificio, entonces puedo ganarme las cosas. Y esto es una creencia nada más alejada de la realidad, ¿sí? Viene de tu egoísmo, de culpar a los otros de lo que te pasa y de ponerte en una situación de víctima. Entonces, todas estas creencias, que son ya colectivas, ¿sí? Y que es importante empezar a cambiar, desde ahí hay que empezar a cambiar, ¿sí? Pues se juntan con las tuyas de chiquitito, con tu condicionamiento cultural, familiar, etcétera, y pues ahí estamos atorados repitiendo y repitiendo, ¿sí? Porque las creencias, chicos, son como un tipo de hipnosis. Es como no sé,
No sé si veían como El agua para chocolate, ¿no? Esta película El agua para chocolate que, no sé, decía, tú eres la más pequeña de mis hijas y entonces te toca cuidarme, ¿no? Y entonces la pobre, pues nunca se va a casar porque de alguna manera creció diciendo, pues sí, yo soy la más hija, la más chiquita y me toca cuidar, es una creencia. O por ejemplo, el papá que le dice, inocentemente a la niña, le dice, ¿verdad, mi vida, que cuando yo esté viejito usted va a cuidar de papá? Y la niña dice, ajá, y va por la vida como en una hipnosis, y entonces cuando se encuentra una pareja y dices, ¿por qué nunca me caso? ¿Por qué siempre huyo del compromiso? ¿Por qué siempre, pues sí, se me presenta la oportunidad y ya cuando me voy a comprometer salgo huyendo? Pues porque tengo un tema con el compromiso, porque de alguna manera estoy como hipnotizado, porque me metieron en un programa, de alguna manera que me creí tanto, que yo creo que como es mi responsabilidad cuidar a mi papá de cuando esté viejito, pues ese lugar ya está ocupado y yo no puedo entonces comprometerme con nadie. Y entonces, aunque el papá ya no esté, de todos modos tengo esa creencia muy metida que me va a hacer pues huir de esos compromisos, ¿no? Entonces estamos como en una hipnosis totalmente. Por lo tanto, el libre albedrío no puede ejercerse de manera tan libre. Entonces yo te digo, pregúntate y paren oreja y de verdad ahorita se pueden agarrar una hoja y una pluma, ¿sí? ¿Qué cosas te decían cuando eras chiquito? ¿Qué letanías daban? ¿En qué ambiente emocional creciste? ¿Qué historias te decían que ahora condicionan tu vida, los lentes con que de la vida, por ende, cómo te sientes, cuáles son tus emociones y por ende cómo actúas? Yo te voy a decir algo. Es necesario que tú renuncies a tus exigencias. Es necesario que tú observes a las personas con las que vives, con las que trabajas y los problemas que tienes con ellos. Porque el responsable de tu enojo eres tú. Porque aunque el otro sí esté causando el conflicto per se, o sea, sí es el que está haciendo la cosa, te está ignorando, te está haciendo, te está gritando, te está abandonando, te está engañando, te está haciendo infiel. Sí, sí. Aunque el otro esté causando el conflicto, es tu apego a eso que juzgas, es tu apego a esas historias condicionantes, es tu apego a tu creencia acerca de eso que te hacen, lo que te hace sufrir, ¿sí? Lo que te está haciendo enojar es tu apego. Quien se enoja es tu programación. Quien se enoja es tu creencia limitante, ¿sí? Por eso es muy importante renunciar y estar dispuesto a renunciar a tus exigencias y a renunciar a todas esas creencias que te hacen ver las cosas de cierta manera y apegarte a ese tipo de emociones y a ese tipo de actitudes. Nosotros, chicos, somos información. Y si somos información, como toda información, ¿qué dice la ley, no? De la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces, si somos información, pues esa información, con esa información resonamos, ¿sí? O sea, atraemos a nuestras vidas personas que nos van a complementar directa o inversamente, como ya dije. Siempre vamos a estar enfrente de nosotros mismos. Nosotros no nos estamos relacionando con nadie. Creemos que nos estamos relacionando con el otro. No. Siempre nos estamos relacionando con nosotros mismos a través de otro, ¿sí? Entonces, si somos información y resonamos, pues aquí lo que hacemos es sintonizar todo el tiempo con ciertas situaciones y personas, ¿sí? Estamos, como dicen vulgarmente, atrayendo personas, situaciones en resonancia con la información genética, cultural, mental, emocional que yo traigo, ya sea de manera directa o inversa, para que yo pueda trascenderla. Y mientras yo no entienda esto, pues se me va a repetir una y otra vez. ¿Qué hacer? Nada. Nada, ¿en qué sentido? Si tú llegas a comprender en verdad, ¿sí? La creencia, de dónde viene y comprender y asimilar por qué estás repitiendo esas situaciones, tu nivel de conciencia automáticamente se expande y los cambios van a producirse solos. ¿Y por qué? Porque en el momento que tú verdaderamente asimiles y comprendas, se expande tu conciencia y entonces cambias de vibración,
¿sí? Cambias de información, vamos a pensar, y entonces puedes sintonizar o resonar con otro tipo de experiencias y cosas, ¿sí? Cambio de conciencia, sintoniza otra vibración y por ende otras experiencias, ¿sí? Entonces yo quiero darte hoy unos tips para que tú pues empieces a hacer la tarea y si los quieres apuntar, ¿sí? Pues sí, los puedes apuntar o puedes para repasarlos un poquito y puedas ver cómo aplica esto. La primera cosa es, para empezar a trabajar creencias y dejar de repetir lo mismo, es importantísimo renunciar a que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran. Ta, 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 ta. Y muchos dirán, ¿pero cómo? Sí, sí. Hay que renunciar, gracias por todos los corazoncitos. Efectivamente. La primera cosa que hay que hacer es renunciar a que las cosas sean como yo quiero o como a mí me gustaría que fueran, ¿sí? Más, ¿por qué? Porque es importante para dejar de repetir lo mismo, porque dirías, bueno, sí, ya que lo que resistes persiste. Pues sí, eso hay detrás de eso. Pero, ¿por qué repito lo mismo? Porque yo no he aceptado que las cosas son como son y que no son como me gustaría que fueran. Y como yo no acepto que las cosas no son como me gustaría que fueran, no puedo integrar, ¿sí? Eso es lo que hace que se repita. Porque lo que vives es tu gran lección. Y mientras más me resista a que las cosas tengan que ser como yo quiera, entonces no estoy integrando la lección y por ende se tendrá que repetir. Porque en el punto en que son como son, ahí está la lección, ¿sí? Entonces, cuando tú sueltas, más bien renuncias a que las cosas tienen que ser como tú quieres que sean, te abres a otra posibilidad y automáticamente va a llegar una nueva circunstancia y una nueva persona y una nueva relación a tu vida, ¿sí? Entonces, pregúntate, ¿se me repite lo mismo tal vez porque estoy bien emperrado, perdonen la palabra, en que las cosas sean como yo quisiera que fueran? ¿Sí? Ah, pues si es así, repetición tras repetición segura, porque ahí está la lección. Tienes que integrar que las cosas no sean siempre como te gustaría que fueran según tu mapa mental. ¿Sale? Número 2. Acuérdense que hay algo que se llama plasticidad neurológica. ¿Sí? Entonces, para yo empezar a dejar que se me repita lo mismo, necesito cacharme cómo me hablo, cómo pienso y por ende cómo siento, cómo hablo a los demás y cómo hablo de los demás, ¿sí? Porque para empezar a sintonizar o a resonar con otras experiencias que no se parezcan a las anteriores, yo necesito hablarme de otra manera, yo necesito pensar de otra manera y necesito hablar de los demás y de mí mismo de otra manera. Porque si yo me sigo diciendo o sigo diciendo que fulanita es una hija de no sé qué, que por ejemplo, vamos a pensar, él dice, es que tú fuiste desleal porque, vamos a pensar, la persona que a mí me gustaba, tú empezaste a platicar con ella y yo por eso pienso que es una deslealtad y tú dices, ¿neta? ¿O es un problema que tienes tú? ¿Sí? ¿Eso es real? ¿Alguien te está traicionando por eso o es un problema que tienes tú? Y cuando te das cuenta que siempre te sientes así, ¿no? Lo bueno de nosotros es que tenemos plasticidad neurológica. Quiere decir que somos seres permeables desde que somos chiquititos. Tan permeables somos que pues, nos metimos una programación, pero así como la metimos, la podemos permear, digamos, en nosotros otra información. Entonces, chécate de qué manera te hablas, de qué manera hablas de los demás, de qué manera estás sintiendo y empieza a cambiar por ahí. O sea, nadie te insulta. Tú estás insultándote a través de los demás. Nadie te traiciona. Nadie te pega. Tú te estás pegando a través de los demás. Y lo que estás haciendo es usar a los demás como un arma para infligirte dolor. Así es. Y cuando tú entiendes eso, y cuando lo comprendes, es cuando se expande tu conciencia y cuando tú crees, ¿sí? Que eres tan permeable
que puedes meter nueva información si tú así lo decides, por esta plasticidad neurológica, y empiezas a cambiar cómo te hablas y cómo piensas, entonces estás un camino adelantito. Siempre te estás encontrando con lo que tienes que aprender, ¿sí? No hay casualidades. Todo en este universo es resonancia, chicos. Todo en este universo es resonancia. Derivado de tus creencias y tu forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si los lentes con los que yo veo el mundo están derivados de mis creencias, ¿sí? Y esos lentes generan ciertos pensamientos, sentimientos y actitudes ante la vida, ¿sí? Pues el resultado va a ser A. O sea, vamos a pensar, si mi creencia es A, el resultado siempre va a ser B. Porque como todo está resonando, pues no hay manera de crear algo distinto. Solo cambiando A, podré tener un resultado que no sea B. Todo es resonancia, nada es casualidad, y lo que estás viviendo hoy, ahorita, es perfecto porque estás resonando con eso para poder trascenderlo y sanar. Número 3, chicos. Indaga en tu historia. ¿Qué quiere decir? Hay que ver, hay una cosa que se llama huella natal, que bueno, algún día haré un programa, si ustedes quieren, díganme, haré un programa de lo que es la huella natal. Pero hay que indagar un poquito en tu historia para entender cuáles son tus creencias más limitantes. Por ejemplo, ¿qué pasó entre mis padres durante el embarazo? ¿Qué pasó antes de mi concepción y durante los 9 meses de embarazo? ¿Qué tipo de emociones tuvo mi madre? ¿Fue abandonada por mi padre o no? ¿Estaba contenta o no? ¿Fui una persona esperada o no esperada? Nací, estuve en incubadora, no estuve en incubadora, fui amamantado, no fui amamantado, porque todo eso nos dice muchísimo. Está comprobado ya que casi el 50% de nuestra personalidad está determinado desde la vida del útero. Entonces hay que indagar muchísimo. ¿Qué pasó entre mis padres en el embarazo? Ajá. ¿Cómo fueron los primeros años de mi vida? ¿Sí? ¿Qué palabras empleaban mis padres o la gente que me crió alrededor constantemente, inclusive maestros? ¿No? El tipo de escuela al que fui. Por ejemplo, el tipo de escuela al que fui puede haber sido muy complicada en cuestión de disciplina y muy dura y pues de cierto tipo de cosas y creencias que fueron permeando en mí. Pregúntate, ¿cuáles fueron los primeros años de mi vida y cómo fueron? ¿Qué diálogos había a mi alrededor? ¿Cuáles eran los motivos de conflicto en mi familia o después en mis amigos o en el colegio? ¿Qué me decían como si fuera una ley? Ahora sí que el mantra, ¿no? Desde cosas tan comunes en los mexicanos, de muchas familias, como del dinero no crece en los árboles, hasta decir, si no te casas virgen, no vas a valer, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué te decían? como si fuera ley. Y muchas veces no solo te lo decían, sino que el ambiente emocional que se vivía ahí era tal que en ti permeó ciertas creencias que ni siquiera hoy serían tuyas si pudieras elegir. Ahora, cuando indagas en tu historia, hay que hacerlo sin juicio, por favor, sin juicio. Un curso de milagros siempre dice que nuestras creencias convergen en el cuerpo y que evidentemente para que un pensamiento se convierta en carne hace falta una creencia y por lo tanto lo único que hace falta es dejar de creer. Pero para dejar de creer hay que entender cuál es esa creencia, ¿sí? Y entonces yo no te estoy pidiendo que hagas una indagación en tu historia para echarle la culpa a tu papá, a tu mamá, etcétera, y ni siquiera para que entiendas de dónde viene. Lo que te estoy diciendo es que hagas una indagación profunda en tu historia para que caches cuál es la creencia. En realidad ya no importa de dónde viene, sino que caches la creencia. Y a veces son tan inconscientes y tan profundas que hay que indagar en la historia, o sea, la pasada, y luego en las repeticiones que yo voy haciendo constantemente en mi vida, para que yo pueda encontrar cuál es esa creencia limitante que en realidad está haciendo que me encuentre siempre el mismo infierno con distinto diablo. ¿Sale? O sea, déjenme ver si paro aquí para preguntas o... No, sí, voy a parar aquí para preguntas, a ver qué dicen. ¿Dónde me quedé, chicos? ¿Cómo me quedé? Díganme, a ver qué tal está esta información. Si se les hace un poco compleja o por ahí vamos. A ver en dónde me quedé. Dice... Carly, a ver, Carly ya me está saludando, hola Milla, qué preciosa, yo también a ti. Lourdes Salazar, saludos. Daniel Madrid, te mando un abrazo, Daniel Madrid, no me odies, por favor, pienso mucho en ti.
Ya hablaré contigo de lo que está sucediendo. Gaby González, totalmente acertada en tu percepción sobre mí. Mis amigas me buscan siempre para pedirme consejo, lo que me pone personalmente como la maestra. Y a veces tengo miedo de exactamente ser dura o juzgar. Me enojo por lo que lastima a la gente que quiero. ¿A ti te lastima cuando eres dura contigo, Gaby? Te pregunto. Antes fui prepotente, dura, necia y busco cambiar todos los días y tratar de ser mejor. Pues muchas gracias por este comentario. Qué bueno que, como dices, fue acertada la percepción. Te digo que necesitaría conocer todo el contexto, pero es un buen inicio. Es un buen inicio. Pregúntate más de, ahora, ¿por qué tengo tanto miedo de ser dura o juzgar? Pregúntate por ahí para ir, ¿no?, mucho más profundo en la creencia. Monse Hurtado está viendo el video, te mando un abrazo, hermosa coachí, te quiero tanto. Mi querido James Rodríguez, mi querido amigo, te amo, gracias. Ayer me invitó a comer, tuvimos una plática impresionante. Gracias por todo tu cariño, mi Hammer, te quiero muchísimo. Qué bueno haber estado aquí en Querétaro para podernos ir a comer, te mando un abrazo, siempre. Carly Fifi Curiel, jaja, eres bella sudando, ¿o no? Claro, yo soy bella siempre, hasta en mi jugo, como dice. Gregorio González, ¿cómo estás? Claudia Martínez, saludos. Jazz Terrazas, cuando elijo cambiar mis percepciones y expectativas, la relación con el mundo ha cambiado bastante y me doy cuenta que efectivamente el cambio empieza en mí. Comencé a conocer gente que vibra bonito y estoy creando una familia por elección. ¡Bravo! Miren, eso de crear una familia por elección, ¿qué es? Como platicaba ayer con mi amigo Hammer, que también es muy sabio, me decía, hay que crear y hay que rodearse de estas personas, y evidentemente los hemos escuchado mucho, pero me decía, hay que crearse de esta familia que uno escoge, que sea una plataforma para crecer, que sea una plataforma para sentirme bien, que sea una plataforma para confiar y que te sume la vida. Y cuando yo cambie esa conciencia y dejo de querer ser monedita de oro para caerle bien a todos, de querer aceptación y aprobación o darme cuenta de que siempre estoy pepenando amor, en ese momento, como dice Jazz, cambio en mí, empiezo a resonar con este tipo de personas, por eso digo, no tienes que hacer nada más que el gimnasio, como dice Enrique Corbera, muy bien, el gimnasio mental, de simplemente darme cuenta, hackear mis creencias, empezar a cambiar esas creencias, y solito, por resonancia, el universo me va a ir presentando las personas, las situaciones que me sumen y, como dicen, crear esa familia por elección que vibra bonito. Así que muchísimas gracias, Jazz, por tu comentario. Adriana Cuevas, ¿cómo estás? Gabriel Osorio, sí, así se conquista, siendo uno mismo. Y embriagarse con el susurro de tu hablar, tierno y despacio, dice Armando Manzanero, nuestro querido maestro. Muchas gracias. Bulmaro, mi problema es ser muy, pero muy desconfiado. Culpa de una infidelidad. ¿Es malo ser desconfiado? A ver, Bulmaro, no es malo ni bueno. Y es que aquí nada es malo ni bueno. Precisamente porque nos situamos en extremos de la vida, es que andamos repitiendo lo mismo. Porque entonces el universo dice, sí, tú estás parado en un extremo de la vida, estás juzgando muchísimo, entonces te voy a traer todas las cosas, repetir y repetir esa lección, para ver si ya vas en medio y dejas de juzgar y puedes sanar y trascender esta información, ¿sale? Carly, wow, es totalmente cierto, no sé qué cosa, pero sí. Mi querida hermana Lisbeth Moreno, yo soy muy sortuda, porque ya llevas muchos programas aquí conmigo, te amo y te adoro, te mando un beso. Pati Camarena, ¿cómo estás? Dice Carly, voy por mi pluma. Ok, Gaby González. Ricardo Vargas, ¿cómo estás? Te saludo también. Gaby, ya que hablando de creencias, yo pienso que como todo tiene dos lados. Creer de manera consciente o inconsciente es un pensamiento al que tomamos como verdadero, absolutamente. Es un concepto preconcebido como verdadero. Por eso se llama creencia, porque lo creo. Entonces es verdadero. Dice, y como nace de nuestras experiencias, mucho depende de la interpretación, explicación e incluso comprensión que le demos. Sí. Nace de nuestras experiencias propias, pero no solo de eso, ¿eh? O sea, tenemos condicionamientos culturales, transgeneracionales, familiares, etcétera, y además de nuestras experiencias propias. Tenemos condicionamientos genéticos, desde la huella natal, desde las emociones y cómo fuimos cableados cuando estábamos en el útero, porque las emociones de nuestra madre influyen mucho también en las predisposiciones emocionales que nosotros tenemos. Entonces, sí, es cierto lo que dices, pero no solo nuestras experiencias. Dice, lo difícil es detectarla, trabajar en ella para que al final sea una herramienta de aprendizaje para nosotros. Exacto. Por eso te digo, es
Si a ti se te repiten mucho unas situaciones y de verdad ya te estás dando con el látigo y dices, ¿por qué a mí soy una tarada? Siempre hago lo mismo, siempre tengo este comportamiento irracional, yo me dije que no y ahí vuelve a caer, No te juzgues, no te latigues, simplemente el universo está diciendo, no estás aprendiendo la lección o ya la estás aprendiendo y nada más quiero estar seguro que sí, ya estás aprendiendo para que, te la vuelvo a poner para que digas no, ¿sale? Entonces, no te latigues muchísimo, hay que comprender y usarlo como una herramienta de crecimiento. ¿Sí? No para estar afanados ni sufriendo todo el tiempo. Jazz Terrazas, renuncio a la creencia de que las mujeres se deben dedicar al hogar. ¡Bravo! Cuidar a los hijos y no pueden salir a trabajar. Ese programa me lo instalaron cuando estaba pequeña. Ahora comprendo el miedo paralizante de salir a buscar trabajo y lograr independencia económica. ¡Qué buen ejemplo, mi Jazz Terrazas! Fíjense qué buen ejemplo. Fíjense. ¿Cuál es lo que qué puede ser una repetición en la vida de Jazz? ¿La creencia? No, o sea, la creencia está instalada. Lo que pasa es que, dice, yo tengo mucho miedo al salir a buscar y lograr independencia. Entonces, ¿qué puede ser? Yo estoy súper preparada, tengo muchísimas ganas, ahora sí que ya me vi al espejo, me dije al espejo, mi misma, estamos preparados, mi misma, vamos a ir por trabajo. Es más, ya me preparé, ya hice el currículum, a todo mundo le encanta mi trabajo. Voy y me saboteo la entrevista. No llegué a la entrevista, se me ponchó la llanta, o de pronto ya estaba ahí, empecé a sudar frío y me quedé en blanco, bla, bla, bla. Porque en el momento que se empieza a volver una posibilidad, ¿sí? Y en el momento en que empiezo a pensar, voy a ser independiente económicamente, Siri ya empezó a hablar, no sé por qué quiere hablar Siri. A ver, no, bueno. En el momento en que yo empiezo a ser independiente o a tener la posibilidad de ser independiente económicamente, como mi creencia es de las mujeres se deben dedicar al hogar, y por supuesto debe haber una creencia ahí complementaria, Jazz, que dice, y si no te dedicas al hogar, no eres valiosa y te va a dejar el hombre, puede ser, ¿sí? En el momento en que yo voy a buscar trabajo, o no llego a la entrevista, te digo, me saboteo, o justo cuando ya va a ser una realidad algo pasa, y cada vez que voy a buscar trabajo me pasa lo mismo, y cada vez que quiero independizarme económicamente, y cada vez que quiero vender las galletitas en la calle me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en la manera en que se hace posible, yo digo, pero la creencia es las mujeres se tienen que dedicar a su hogar y las que no son malas, las deja el hombre, por ejemplo. Entonces, esa programación me hace que yo nunca llegue a concretar esa independencia económica. Ese es un excelente ejemplo de cómo funcionan las creencias instaladas, porque la repetición no es el miedo per se, sino que no puedes independizarte económicamente, es lo que se te repite, ¿sí? Se manifiesta a través de la emoción del miedo porque yo tengo una creencia muy instalada. Muy buen ejemplo, Jazz. Gracias. Carly, exactamente. Por eso no avanzamos y repetimos hasta no sanar de raíz el problema. Absolutamente. Bulmaro González, ¿qué pasa si soy de aprendizaje lento? Jeje, me confundo. Bulmaro, esa es una creencia también, que eres de lento aprendizaje. Si tú crees que eres lento aprendizaje, entonces vas a cerrar todos tus canales para aprender lentamente. ¿Quién te dijo? ¿Alguna gente te dijo que siempre eras muy tonto, que eras un burrito, que eras de lento aprendizaje? Empieza por no hablarte así y tente paciencia. Y dice, creo que es lo que me pasa. No, a ver, tú eres muy nuevo en esta comunidad. Estamos manejando conceptos pues bastante elevados, ¿no? Bastante complejos, no elevados, pero vamos a pensar que complejos. Y si tú apenas estás entrando a este mundo de la conciencia, pues evidentemente te va a costar un poquito de más trabajo, pero tente paciencia. ¿Qué temazo? Dice Carly, sí. Mi querida Mónica Cecilia, amiga preciosa, te mando un abrazo, qué buen tema, sí. Sopas, dice Adriana. Rosario López, hola, estoy muy triste porque mi hijo se acaba de separar y me duele porque mis nietos están muy chiquitos. La niña tiene 4, el niño tiene 2, y pues no están quedando en buenos términos. Al llegar a la casa y no verlos, ¿cómo? Y pues no están quedando en buenos términos. Al llegar a la casa y no verlos es algo horrible. Pues sí, siento mucho esta situación, pero hablando de creencias, aquí pregúntate, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con tu hijo, ni con esos chiquitos, siquiera. Perdón que te lo diga. O sea, no quiero decir que no te importen los niños y así, pero eso no tiene nada que ver con los chiquitos. Tiene que ver con una herida, con una creencia de, fíjate, dices, me duele porque los chiquitos tienen 4 y 2. O sea, ¿qué es lo que te duele?
¿Qué estás creyendo sobre esa situación que le está haciendo daño a tus nietos cuando en realidad a lo mejor ni le está haciendo daño? Y tú dices, y me duele porque no están llegando a buenos términos y no verlos es algo horrible. O sea, desde ahí es horrible no verlos, porque ahí hay una creencia, ¿sí? De que si tú, a lo mejor puede ser, porque te digo que necesito ver el contexto, no me lo creas como verdad, pero a lo mejor puede ser de, si yo no estoy presente en sus vidas, los pobres niños van a sufrir muchísimo. Y entonces cuando llego a casa, se siente horrible no verlos. Nada tiene que ver con los niños, tiene que ver contigo, ¿sí? Porque tú quieres, tal vez tienes una creencia de que sin ti se van a morir, porque así te enseñaron, o porque a lo mejor tú tienes una gran necesidad de que te necesiten, y el tenerte cerca de esa manera, pues podrías confirmar esa creencia. Entonces, habría que ver la situación. Yo entiendo la situación y con todo respeto y con toda compasión te lo digo, pero esto es una buena oportunidad para empezar a ver si este tipo de situaciones de sentir horrible por la ausencia o de no poder controlar ciertas situaciones de los demás, te han causado el mismo dolor o el mismo sentimiento, porque entonces ahí puedes encontrar que hay un patroncito, ¿vale? Dice mi querida hermana Lisbeth Moreno, sí, haz un programa de huella natal, absolutamente, Liz, claro que sí, yo creo que ya es hora de hacerlo. Gracias. Mi querida hermana. Cintia Ivette, qué excelente tema. Sí, estaría padrísimo, dice Shakti. Ok, Adriana, sí, ya que hazlo por favor. Y pues yo no puedo indagar mucho, mis padres ya no están y no tengo con quién indagar. Ok, vamos a hacer un programa de huella natal. Mari Carmen Pacheco, ¿cómo está? Víctor Martínez, mi amiga hermosa. Pero aunque digas que tus padres ya no están, perdón, se me pasó, Adriana Soto. No es tan necesario siempre, ¿sí? A veces puedes preguntar a personas cercanas, pero también puedes irte a decir, ¿de qué me acuerdo de cuando yo era niña? ¿Cuáles son los eventos más significativos de mi vida en ciclos, ¿no? De mi vida. ¿De qué eventos me acuerdo más? ¿Qué es lo que más me decía mi mamá? ¿Por qué se peleaban mis papás? ¿Cómo era su relación? Al menos como yo la percibí, porque de alguna manera es la percepción lo que permeó en mí y lo que hizo la creencia, ¿vale? O sea, es lo que explicaba el otro día. Acuérdense que es cuestión de percepción. O sea, vamos a pensar que un niño chiquito llega con un dibujo muy lindo con su mamá, ¿no? Y su mamá es buena onda y todo, pero su mamá está ahí trabajando todo el tiempo y pues no puede. Entonces le dice, mira mamá, hice un dibujo. Y tú, mi amor, gracias, ahorita lo veo y lo dejas ahí. Y tú seguiste hablando por teléfono y de pronto te moviste el lugar. Y la muchacha llegó y lo tiró a la basura, no fuiste tú. Y de pronto el niño está jugueteando, abre el bote de basura y ves su trabajo, su dibujo lindo en la basura. Y no dijo nada. Y a ti se te olvidó, o sea, ni siquiera fue tu intención mala onda, o sea, la muchacha lo agarró y te diste cuenta. Pero el niño puede haber sentido tal herida que ese niño interpretó que nunca, o sea, que su creatividad, que él no es creativo, que seguramente tiraste ese dibujo a la basura porque estaba feo. Y el niño pudo haber instalado esa creencia de que él no es creativo. Y entonces cuando él crece, jamás, y es más, va a estar alienado a cosas que tengan que ver con creatividad. Y no puede desarrollar su creatividad porque él instaló el impacto emocional de esa situación fue tan fuerte que instaló esa creencia de que esa persona no es creativa. Y entonces va a ir por la vida pensando que no es creativa y se va a sabotear todas esas oportunidades. Y te estoy dando un ejemplo que pasa, ¿sí? Entonces no es necesario que tus papás vivan y todo. Pregúntate, empieza a pensar qué situaciones, qué me decían como cierto, qué decía todo, cuál era el mantra familiar, ¿no? O sea, los que dicen es que lo más importante es la familia, ¿no? Y de ahí, o sea, y les faltó decir, sin importar que pases encima de ti, no importa, ¿no? O las mujeres no trabajan, o los hombres no lloran, cosas así, pero hay cosas que son fáciles de reconocer, pero otras no tan fáciles. Sí es posible indagar aunque tus papás ya no estén. Mari Carmen Pacheco, ¿cómo estás? Está increíble, dice Carly. Muchas gracias. Víctor Martínez, hola amiga hermosa, ¿cómo estás? Noé, excelente tema, esperando la repetición, qué buena onda. Seca Giorgio, hola Jaque, qué complejo es llevar la teoría a la práctica, sobre todo en temas de infidelidad y perdón, pero es necesario para trascender. Sí, por eso yo les recomiendo, chicos, de verdad, parece mantra mío, pero por favor, inviertan en ustedes mismos, sobre todo si ya estás harto de una situación que se te repite y oye, yo siempre siento que me traicionan, o yo siempre repito estas relaciones tóxicas, siempre estoy en relaciones tóxicas, o siempre me emparejo con un alcohólico, o siempre, no sé, tengo este tema con mi hijo, o sea, si se te repite, a ver, invierte en ti. O sea, de verdad, y no es por venderles ni nada, pero obviamente si estás ya atorado en una situación que se te repite, pues caray, ¿no? ¿Cuántas veces no gastamos el dinero en irnos al cine,
pues ponernos una guarapeta y todo. O sea, invierte en ti, porque ahora sí, como yo siempre digo, si no se queja, no se queje. O sea, si no vas a hacer nada al respecto, no se vale quejarse. Porque si tú aprendes de esto que yo estoy diciendo y sabes que depende 100% de ti que hagas el trabajo, pues entonces no te quejes si no lo haces. ¿Sale? Laura Mendoza, ya que yo tengo un problema con las personas flojas y que tienen pensamientos de pobreza, que ponen mil, no se puede. Y terminé con parejas porque no creí daban el ancho. Absolutamente, resonancia. Juzgo tanto a las personas flojas y de pensamientos de pobreza, o sea, pobreza es carencia, que justo me acabo emparejando con aquel que no es abundante y que es además flojo y todo, porque yo siempre he juzgado a esas personas. ¿Para qué? Para que dejes de juzgar y lo trasciendas. Y el día que lo trasciendas no tienes por qué resonar con eso, nunca más. Jesús Aguilar, como lo que el dinero corrompe y te hace mala persona. Uy, sí. Alguna vez voy a hacer otro programa del dinero, porque no saben cuántas creencias hay acerca del dinero. Que si corrompe, que si... ¿Cuántas guerras no se han librado a través del... O sea, por dinero? ¿Cuántas cosas no han sido? Entonces, obviamente, esas experiencias colectivas nos han instalado creencias de que el dinero corrompe, de que es sucio, de que es malo. Y si lo tienes bien instalado, pues olvídate que vas a tener dinero algún día o que lo vas a poder... administrar o que lo vas a poder tener por un tiempo sostenido. Siempre va a pasar algo. O te vas a endeudar, o no vas a poder pagar las deudas, o vas a tener que empeñar hasta el último carro, o te van a robar. O sea, ¿por qué? Pues porque tienes esta creencia de que el dinero corrompe o es sucio. Entonces, una de las posibles manifestaciones es que aunque lo puedas producir, ¿no? Pues siempre se te vaya, o siempre te lo roben, o siempre estés endeudado, etcétera. O sea, todos cuando te llamas, ¿vale? Ya Terrazas, amiga Belén Ramos, bienvenida a esta comunidad. Sus programas son geniales, de mucho aprendizaje, ya que es súper clara y comparte oro molido. Muchísimas gracias, te agradezco el lindo comentario. Gabriela Moreno, hola, ya que apenas conectándome, pues qué bueno. Te llamas igual que mi hermana, no eres mi hermana, pero te llamas igual, mira. Belén Ramos, sí se entiende bien, qué bueno. Juan Corona, hola, señorita Yaque, estoy viendo su programa, todo lo que dices es verdad, muchas gracias, bonitas noches. Muchísimas gracias, chicos. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta información. Me parece súper relevante, sobre todo ahora después de los eclipses, que no voy a entrar en el tema, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente, miren, mucha gente me ha mandado WhatsApp, mucha gente me ha escrito y me han llamado inclusive la gente alrededor mía muy cercano, de estamos muy movidos, ¿por qué otra vez lo mismo? No sé cómo afrontar esta situación, me duele la panza, tengo muchísimo miedo, la incertidumbre, tengo que soltar esto, Entonces yo les digo, ahora sí que un poquito aparte de esto, tranquilícense. Lo mejor que pueden hacer es ahorita no tomar decisiones muy drásticas, dense permiso de sentir, dense permiso de estar con ustedes, no drenen su energía con gente que no vale la pena, con gente tóxica, con chismes, dimes y diretes. Al contrario, sepárense de eso, dense cariñito, cuiden su alimentación, tomen agua, dejen que pase un poco y empiecen a hacer este trabajo, decir, a ver, si esto se me está repitiendo o esto es algo que el universo me está pidiendo soltar a fregadazos, porque acuérdense que lo que no quise hacer yo, pues ahorita voy a hablar de eso, pues lo voy a tener que soltar a fregadazos, en lugar de pelearme con eso, flojitos y cooperando, no se me desesperen, que esto también va a pasar, ¿vale? Entonces, si tú tomas conciencia de para qué te encuentras un tipo de persona o un tipo de situación, lo normal, fíjate, ¿no? Porque tú dices, es que yo ya lo trascendí, pero se me sigue repitiendo, entonces escúchame. Si tú ya tomaste conciencia, pero se te sigue repitiendo, ¿sí? Es normal que va a aparecer la misma persona con otro disfraz, o inclusive la misma persona, o la misma situación, porque el universo quiere estar seguro de que realmente has cambiado. Entonces te va a enviar más de lo mismo para que tú digas, no, siempre no, casi sí, pero no, ¿sí? Entonces no te me desesperes. O sea, el que tú se te haya presentado un par de veces lo mismo, no quiere decir que no hayas avanzado o no hayas aprendido, tomado conciencia de tu creencia limitante o de tus patrones repetitivos, sino que a lo mejor estás en otra área de tu vida trabajando lo mismo y dices, ok, ahí vamos, ya cambié de vibración y resonancia. Entonces, antes de traerle a esta persona que ha hecho el trabajo increíble y todo, la nueva relación, la super pareja, el super trabajo, nada más voy a estar seguro, a ver si sí es cierto. Entonces llega esa misma persona o esa misma situación para que el universo tú puedas decirle,
de alguna manera al universo con tu vibración y con tu comportamiento, de no más de esto. Y entonces el universo dice, ¡ah, ok! Naomi ya entendió, Jackie ya entendió, Gaby ya entendió, Daniel ya entendió. Entonces, ahora sí estarás listo, ya cambiaste la creencia y tu lugar vibracional, comprobado que es diferente, entonces te enviará otra cosa. Y no me crees a mí, experiméntalo. Si tú cambias tu ambiente emocional, ¿sí? Tú vas a poder reescribir tu historia, sin duda, te lo prometo y te lo firmo. Si tú cambias tu ambiente emocional y te abres a nuevas experiencias contigo mismo, ¿sí? Puedes reescribir tu historia. ¿Cuál es el ciclo? Repetimos, comprendemos y elegimos. O sea, repites para comprender ¿verdad? Repites para comprender y eliges mejor cada vez, ¿sí? El ciclo es, repito, comprendo, elijo otra vez. Y va de nuevo, repito, comprendo y elijo hasta que puedo romper esa cadenita porque ya comprendí, puedo elegir mejor, cambiar mi lugar vibracional y ya no tener ese mismo de situaciones. Ahí sí puedo pasar a la siguiente lección, a la siguiente experiencia. Solo tomar conciencia de un problema, ahí está la solución. Tan solo al tomar conciencia del problema, estoy ya encontrando la solución. Que no se te olvide. Miren, es muy, muy interesante. Claro que se oye muy fácil. Yo soy apasionada de este tema. Yo trabajo mucho con el cambio de patrones y creencias limitantes. Me apasiona muchísimo, por eso me ven así hablando y contento. Porque, bueno, lo hago personalmente en mi vida, ¿no? Todo el tiempo estoy alerta y estoy trabajando en mí misma porque para poder darles a ustedes, pues también yo tengo que estar trabajando en estar bien yo en esas partes. Y este es un tema que me ha apasionado toda la vida y es algo que yo hago todo el tiempo, con ustedes y con pues, la gente que viene a mi programa, etc. Así que, pues sí, evidentemente es todo un camino, pero pues se hace camino de andar, chicos. Por eso te digo, si no te quejas, pues no se queje, haz algo al respecto. Enrique Corbera decía, aquellos que no aprenden nada sobre los hechos de su vida, forzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Así es. Y Carl Jung siempre dijo, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Así que así yo termino este programa. Les agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Espero que pueda servirles. Sí, póngale play otra vez. Repitan, ahora sí que hablando de repetición, esto sí vale la pena repetirlo y repetirlo, para que puedas, yo me quedo tranquila y contenta si tú en alguna información de este programa algo te hace clic y puedes empezar al menos con algo, a cambiar una creencia colectiva de las que te dije, o empezar a indagar en tu historia, o empezar a pedir ayuda para empezar a trabajar en estas creencias limitantes, porque si tú cambias tu mundo interior, toda tu realidad cambia porque vas a resonar con esa nueva vibración. Yo les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo miércoles también en punto de las 8 de la noche con un tema interesante aquí en Deliberadamente. Como siempre, con mucho amor y compromiso, Jackie Moreno. Chao.